Entonces, el día de hoy vamos a ver la estructura del cerebelo. Una estructura del cerebelo que tiene unas conexiones muy íntimas con el recuerdo encefálico. Es más, que vamos a ver cómo cada uno de los pedúnculos cerebelosos va a tener una conexión con cada una de las estructuras del tronco. Entonces, este cerebelo va a estar formado principalmente por una estructura medial, que es la estructura medial se va a llamar el vermis. Y además vamos a tener unos lóbulos, que estos lóbulos serían lóbulos cerebelosos. Entonces, en esta parte es importante diferenciar entre corteza cerebelosa, corteza cerebral, lóbulos cerebelosos, lóbulos cerebrales. Entonces, ahorita vamos a ver todo lo que es la parte de la corteza cerebelosa. La próxima clase vamos a ver corteza cerebral, que es la corteza que le hablan en la artículo. Entonces vamos a ver de que es totalmente diferente la corteza del cerebro, que además tiene 3 capas, a la corteza del cerebro, que tiene ¿cuántas capas? Como 100. No, la pregunta mientras yo ¿cuántas clases vamos a hacer por usar el ¡ay, se me olvidó el tema! No, pero ya se me olvidó el tema. No, venga, después un momentico, ¿no? Porque si necesito hacerlo, para que no te vamos preparando. No nos ha dado temas, el profe, entonces toca... ¿Alguien tiene una tijera? ¿Tijera? ¿Alguno tiene tijera? Yo tengo tijeras quirúrgicas, bueno, Veamos en cuántas capas tiene el cerebro. ¿El cerebro? El cerebro solo tiene 4. No tiene muchos. Básica, que va a ser la parte central, que sería el vermis, y va a tener una parte lateral que van a ser los lóbulos cerebelosos. Estos lóbulos cerebelosos son totalmente diferentes a los lóbulos cerebrales, que en los lóbulos cerebrales, ¿cuántos lóbulos tenemos? Occipital, parietal. 4 de cada lado. ¿Listo? O sea, tenemos 8. En cambio, acá tenemos ¿cuántos de cada lado? 2. Y falta uno que es procundobular. Entonces, serían en total 5 lóbulos. Bueno, el procundobular se puede dividir en derecho e izquierdo, pero de cada lado vamos a tener una parte anterior, una media y un lóbulo procundobular que no se ve en esta vista. ¿Listo? Estos cerebelos entonces van a estar relacionados por medio de los pedúnculos con cada una de las estructuras. Esto es importante identificarlo porque el pedúnculo superior va a estar relacionado con ¿cuál estructura? Si tenemos que tener las 3 estructuras del tronco. Sería con mesencéfalo, el pedúnculo medio con el puente y el pedúnculo inferior con la médula oblongada. Entonces, si yo voy a llevar información desde la médula espinal hacia la parte del cerebelo, entonces ¿por dónde pasaría? Por el pedúnculo inferior. Entonces, esa información no va a pasar por pedúnculo superior, sino que va a pasar por pedúnculo inferior. Si hablamos por lo menos de las vías olivares o de lo que viene de la parte de los núcleos olivares, ¿por dónde pasaría? Por pedúnculo inferior. Pero si yo tengo una fibra que viene de la parte del puente, por lo menos hay una fibra que es corticopuntocerebelosa, entonces viene de corteza a puente y de puente pasa por pedúnculo medio hacia corteza cerebelosa. ¿Listo? Entonces por eso es importante identificar cada uno de los pedúnculos con qué estructura se va a relacionar, porque de esa forma yo voy a poder determinar por cuál pedúnculo va a pasar cada una de las fibras. Este cerebelo, entonces vamos a tener, ¿esta es una visión superior o inferior? Esta es superior. Esta es superior, principalmente porque se ve la parte del vermis y en esta visión superior no se va a ver el lóbulo floculonodular, porque la parte del lóbulo floculonodular va a estar en la parte anterior de la visión inferior.
Listo, ya se lo muestro con una imagen. Entonces, ¿cuáles glóbulos se van a ver acá? El lóbulo anterior y el lóbulo medio. Entonces, este es el lóbulo anterior y esto es el lóbulo medio. Entonces, este lóbulo medio está encerrado acá como posterior porque está hacia la región posterior, pero su nombre es lóbulo medio. Ahora, de estos lóbulos, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es de mayor tamaño? El medio, exactamente. Entonces, el lóbulo medio es el de mayor tamaño y el lóbulo anterior, estos dos se ven en la visión superior, a diferencia del flóculo nodular, que se ve, este sería el lóbulo anterior, este sería el lóbulo medio y esta visión de acá sería flóculo nodular. ¿Listo? Esto que vemos acá en moradito. A lo morado. Entonces, lo morado, esto. ¿Por qué? Porque esto que serían los rosados o rojos. La conexión con el... ¿Los pedúnculos? Sí, pero ¿cómo se llaman? Pedúnculos. Los pedúnculos, exactamente. Esta sería la parte de los pedúnculos. Esta parte de los pedúnculos, entonces es lo que se va a conectar posteriormente con el tronco encefálico. Ahora, dentro de las funciones del cerebelo tenemos múltiples funciones. La más importante o la que más se describe es el control de movimiento voluntario de la corteza cerebral y desde los músculos, los tendones y las articulaciones. Este cerebelo, estos movimientos voluntarios, lo que me va a hacer es darle un paso de inhibición. ¿Qué quiere decir eso? No es bloquear el movimiento, sino hacer un movimiento controlado que termine siendo un movimiento fino. Entonces, el que me hace la coordinación motora de los movimientos va a ser ¿quién? El cerebelo. ¿Listo? Esta es la principal función y la que más se describe. Pero también va a estar relacionado con la parte del equilibrio desde el nervio vestibular, porque recuerden de que para yo poder realizar este equilibrio necesito tener unas estructuras propioceptivas, que esas estructuras propioceptivas van a dar conexiones ¿con quién? Con el cerebelo. ¿Dónde tienen esas estructuras propioceptivas? En el órgano de ¿Y los estudio. trácteos? Más o menos. Sí sé, pero no sé si sé, sí, está bien. En los que eran hacia abajo, pero... Precisamente desde la médula, ¿no? De lo que sale desde la médula espinal. Entonces, por medio de esa vía que sale desde la médula espinal en la parte ascendente, pasa la información desde la médula espinal hasta la corteza cerebelosa, haciendo una parte propioceptiva que me va a permitir la parte del equilibrio. Además, también me va a dar una parte de la visión. Este tracto se va a hacer por medio del tracto tectocerebeloso. ¿El tectum dónde queda? Aquí. Lo hemos visto en todas, como en 3 clases lo hemos visto. ¿Cómo así que no saben dónde queda el tectum? Del mesencéfalo, la compañera que del mesencéfalo. Entonces ese tectum, el mesencefálico, me va a llevar unas fibras hasta el cerebelo. ¿Por cuál pedúnculo pasaría si viene desde el tectum mesencefálico? Superior. Por el pedúnculo superior. ¿Por qué es importante esta vía desde el tectum hasta el cerebelo? Porque ahí es donde se hace la coordinación motora de todos los músculos. ¿De qué? Del globo ocular. Entonces recuerden de que el globo ocular tiene ¿cuántos pares craneales haciendo la parte motora? Tiene el nervio craneal número 3. Tres pares. Exactamente. ¿Y cómo sabe el ojo cuál músculo inhibo y cuál músculo activo? ¿Por medio de qué? El cerebro. Por medio del cerebelo, exactamente. Entonces, esta vía o este tracto tectocerebeloso es el que me va a permitir hacer la coordinación motora para poder yo hacer los diferentes movimientos, lo que está haciendo el compañero. Entonces, si yo no tuviese la coordinación motora por la parte del cerebelo, ¿qué pasaría con el movimiento del globo ocular? No sería desentornado. No sería Eso es. no sería coordinado. No sería coordinado.
Y en esa no coordinación pasa una patología que se llama nistagmos verticales o nistagmos horizontales, y la gran mayoría de veces pasa por una afectación a nivel de la parte del cerebelo. Entonces, un ejemplo, si yo tengo una isquemia a nivel de la parte cerebelosa, el paciente puede estar debutando porque tenga un vértigo, principalmente de origen central, y además porque tenga nistagmo. Entonces, ese nistagmo va a estar dado porque no tenemos una coordinación de la parte de la visión. Todo el síndrome cerebral se produce por lo que es nistagmo y ataxia también. Y ataxia. ¿Cómo se llama la enfermedad? Nistagmo. Entonces, ese nistagmo casi siempre es un signo de otro grupo de enfermedades, como por lo menos el síndrome cerebeloso que dice el compañero. ¿Listo? Si yo tengo una isquemia cerebelosa, también puede llegar a pasar. Entonces, eso es porque no hay una coordinación motora de los movimientos del globo ocular. Y por último, este sí no está en el net, pero esto se lo coloqué en un artículo hace como unos 3 semestres, que es la condición social. En esta condición social está mediada de que hay unas fibras que van desde la corteza prefrontal hasta la parte cerebelosa. Y en esas fibras que van de la corteza prefrontal se desarrolla lo que se llama la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No? Entonces, en esa teoría de la mente es la capacidad que yo tengo de reconocer los comportamientos de las demás personas y mis comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me crío en mi familia, es normal, no sé, que todos consuman sustancias psicoactivas. Para mí eso es normal. O sea que si ella lo hace, es normal. Pero si yo vengo de una familia súper recatada, mejor dicho, que eso no conocen ni la hoja de la marihuana, entonces, ¿cómo va a ser para mí ese comportamiento? Va a ser extraño, exactamente, sería anormal. Entonces, en esa parte de la condición social, todo depende del entorno donde yo viva. Por eso muchas personas algunas veces opinan que dependiendo de lo que yo tengo a mi alrededor, yo voy a hacer. No siempre pasa, pero la gran mayoría sí pasa. Ejemplos típicos que pasan por lo menos, ¿qué les digo? En la familia. Si yo vivo violencia intrafamiliar, toda mi vida he vivido violencia intrafamiliar, mi papá me pega, le pega a mi mamá, le pega a mi hermana, le pega a todo el mundo. Entonces, ese comportamiento, esta condición social, lo puede llevar a que yo lo desarrolle y yo lo interiorice como ¿qué? Como normal. Pero si yo nunca he tenido un contacto con violencia intrafamiliar, para mí voy a tener la percepción de que lo que las demás personas están haciendo está de una forma errónea o ese comportamiento es de una forma errónea. Entonces todo va variando dependiendo de mi entorno. Eso es como la frase que dicen, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Exactamente. No siempre pasa, porque yo puedo tener 4 amigos vagos y ser la lumbrera, pero la gran mayoría que tengo 4 amigos vagos, yo soy otro vago más de la universidad. La gran mayoría de veces. Entonces, eso es lo que está diciendo el compañero. Esto se lo mencionan en el artículo que hablaba sobre el desarrollo cognitivo que se da hasta los 3 años y medio, en el artículo que está leyendo, que hablan sobre el desarrollo cognitivo que se produce hasta los 3 años y medio de la parte de comportamientos. Entonces, eso es sobre la parte de la esfera, sobre la parte de la teoría de la mente. ¿Listo? Bueno, eso es la de grandes formas. Ahora vamos a hablar sobre todas las diferentes estructuras de la parte del cerebelo. Entonces, el cerebelo tiene 2 estructuras grandes o principales, o bueno, 3 principales, que va a ser la corteza cerebelosa, que esta corteza cerebelosa está formada por ¿qué tipo de sustancia? Sustancia gris, exactamente. Internamente vamos a tener sustancia blanca y en la profundidad de la sustancia blanca vamos a encontrar más sustancia gris. Y esa sustancia gris que está en la profundidad, ¿qué sería? ¿O cómo se llamarían? Los núcleos intracerebelosos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos corteza cerebelosa
Masa propia del cerebelo, internamente los núcleos intracerebelosos. Todos van a cumplir una función importante al momento de hacer la respuesta propia del cerebelo. Entonces, vamos a ver de que en la parte de la corteza se hace la gran mayoría de la sinapsis, pero yo necesito de las fibras que van ascendiendo por la sustancia blanca para que me hagan contacto con estas células que están a nivel de la corteza. Entonces, cada una de las estructuras va a cumplir una función principal. Ahora, esta corteza cerebelosa, que es esto que vemos acá, va a tener una lámina o una polea propia de sustancia blanca, que es la que se une hacia la parte central, y va a tener una sustancia gris que va a estar formada por una capa molecular, que es la capa externa, una capa de la célula de Purkinje, que es la capa medial, y una capa granular, que es la capa interna. Entonces, ¿cuántas capas va a tener la corteza cerebelosa? Tres capas. En cada uno vamos a encontrar unas células específicas, pero la célula más importante va a estar en la capa de la célula de Purkinje. Porque la célula de Purkinje es la célula principal a nivel de la corteza cerebelosa. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué esa célula es tan importante. Entonces, empecemos con la capa molecular, esta que tenemos acá. Esta capa molecular va a estar formada o va a tener en su interior las células estrelladas y las células en cesta. Miren, esta que tenemos acá. Células en cesta, las azules, y las células estrelladas, que son las verdecitas. Estas células van a tener su cuerpo celular a nivel de la capa molecular, pero sus neuritas pueden estar en las otras capas, como lo vemos en esta parte. Entonces, estas células en cesta y estas células estrelladas van a buscar principalmente hacer una sinapsis con la célula principal. ¿Qué es cuál célula? La célula de Purkinje. Son como interneuronas, entonces. Ellas funcionarían como interneuronas. Exactamente. Eso ya lo vemos de la parte de las interneuronas. Estas células van a estar diseminadas en arbolizaciones dendríticas y numerosos azones finos. Entonces, ¿en cuáles arbolizaciones? Van a ser en todas las dendritas ¿de quién? De la célula de Purkinje. Porque la parte del axón va ¿hacia dónde? Hacia la parte de la capa granular y después a la sustancia blanca, y de esa sustancia blanca pasa a los núcleos intracerebelosos. Entonces, estas son las dos principales células, la célula estrellada y la célula en cesta. Ahora, en la capa de la célula de Purkinje, en esta capa de la célula de Purkinje, vamos a encontrar el cuerpo celular ¿de cuál célula? De la célula de Purkinje. Ahora, todas estas células que están a nivel de la corteza, ¿son neuronas o son neuroglias? Neuronas, todas son neuronas, pero la célula principal o la neurona principal es la célula de Purkinje. Entonces, la célula estrellada es neurona, sí es neurona. La célula en cesta es neurona, sí es neurona. La de Purkinje es neurona, sí es neurona. Todas son neuronas, pero la que hace la función principal de la corteza va a ser la célula de Purkinje. Ya vamos a ver por qué hace la función principal. Entonces, la célula de Purkinje tiene la capacidad de hacer efecto excitatorio y efecto inhibitorio. Es decir, ambas funciones, tanto la excitación a nivel de la corteza como la inhibición, se va a poder realizar por la célula de Purkinje, ambas. En cambio, las otras células van a ser la célula en cesta, la célula estrellada, la célula de Golgi, van a ser principalmente efecto inhibitorio. O sea que, ¿cuál va a ser el neurotransmisor que van a liberar? El GABA, que es el principal inhibitorio. ¿Listo? Entonces ellos van a liberar GABA. A diferencia de la célula granulosa, que es esta que vemos acá, que esta célula granulosa va a tener un efecto principalmente excitatorio. O sea que si tiene un efecto principalmente excitatorio y hablamos de la parte del movimiento,
¿cuál sería el neurotransmisor que me va a liberar? El glutamato. ¿Qué sería excitatorio a nivel de la parte del movimiento? Es que las glicolina, ¿dónde están principalmente? Los músculos. ¿En la qué? La parte. Parasimpático, estaba confundiendo. ¿Qué? Que acetoninas para sistema parasimpático, estaba pensando, pero no. Pero el glutamato es el aprendizaje y memoria. Y la dopamina es la que se da Y para movimiento también. el movimiento, que da Parkinson. Pero la glicolina no está relacionada con la... No, eso está en neuronas preganglionales para la parte motora. Exactamente. Entonces la acetilcolina se va a liberar ¿dónde? Hipocampo, Pero si tú me estás diciendo, ahora se liberaría la acetilcolina, también es para el movimiento, eso es cierto, pero ¿dónde se liberaría? aquí dice que el hipocampo, pero no. ¿Se produce ahí? Ahí se produce. Ah. Pero ¿dónde se liberaría para hacer el movimiento? La orgánica muscular. En las aviones intermusculares y también en la placa que hay entre la neurona y el músculo. Te iba a decir eso. Entonces ahí me lleva a hacer la parte del movimiento. Pero para yo hacer la regulación de ese movimiento, yo necesito esta corteza cerebelosa donde se va a liberar es glutamato como activador. Y como inhibidor, principalmente se va a liberar el GABA. Pero también se puede liberar serotonina, también como inhibidor. Pero el principal es el GABA. ¿Listo? A ver. Entonces, esta célula de Purkinje va a ser una neurona Golgi tipo 1. ¿Por qué Golgi tipo 1? ¿Por el largo de quién? Por el largo del axón. O sea que el axón puede medir más de 1 metro. Entonces, por eso es una Golgi tipo 1. Tiene forma de ánfora o matras a nivel de la parte de su cuerpo. Está cubierto por espinas dendríticas y nace el axón a nivel de la parte de la célula, a nivel de la capa de la célula de Purkinje, pero ahí nace y se empieza a distribuir por toda la parte de la capa granular y sigue a nivel de la sustancia blanca buscando a los núcleos intracerebelosos. ¿Listo? Y por último la capa granular, que es esta que tenemos acá. En esta capa granular van a llegar principalmente las fibras mucosas, que ya hablamos sobre ellas, y en esas fibras mucosas me puede activar tanto a la célula granulosa, que es esta célula que tenemos acá, como la célula de Golgi. Entonces, ¿cuáles van a ser las dos principales células que tenemos en la capa granular? La granulosa y la de Golgi. Pero de esas dos, ¿cuáles hacen efecto excitador? La granulosa. Esta granulosa me va a hacer un efecto excitador. Y en cambio la célula de Golgi va a hacer un efecto inhibidor. Entonces, estas dos células, cada una va a cumplir su función diferente. A ver. Además, también en esta parte vamos a encontrar células neurogliales. Que estas células neurogliales, ¿qué función me cumplirían? Me darían el sostén de todas estas células, tanto de la célula principal como de las interneuronas, que son las células intermedias entre las fibras mucosas, las trepadoras y la célula principal, que es ¿cuál? La célula de Purkinje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces, esta célula de Purkinje, esta que tenemos acá, puede bajar por la capa granular, puede llegar hasta los núcleos intracerebelosos, pero también pueden ir hasta otras estructuras, la misma célula de Purkinje. Por eso es que los axones pueden llegar a ser largos, porque no solamente llegan aquí hasta el núcleo, sino que también pueden llevar información hasta la parte del tálamo, del núcleo rojo, de la médula espinal y de los núcleos vestibulares. Entonces, este axón que tiene la célula de Purkinje puede llegar hasta diferentes estructuras más allá de los núcleos intracerebelosos. ¿Listo? ¿Qué? Estos son los núcleos intracerebelosos. Entonces, estos núcleos intracerebelosos, ¿esto sería qué tipo de sustancia? La sustancia gris. Gris. Esta sería la gris. Entonces aquí vamos a encontrar toda la parte de la corteza donde estaban las tres capas anteriores que estábamos hablando. Posteriormente viene sustancia blanca y en lo profundo del cerebelo están los núcleos intracerebelosos.
esos núcleos intracerebelosos, entonces va a ser núcleo fastigio, el globoso, que casi siempre es un grupo de 2 o de 3 núcleos, que son estos dos que tenemos acá, el emboliforme, el dentado. Estos 4 núcleos me van a hacer la función de poder integrar la información cerebelosa y dar las eferencias, es decir, sacar la información que sale de dónde, de la parte del cerebelo. Entonces, cuando hablemos de eferencias más adelante, vamos a ver de que todas las vías salen de dónde, desde los diferentes núcleos. De este núcleo, ¿cuál es el núcleo más grande? El fastigio. ¿Cuál dentado? El dentado es el más grande, el que está más hacia medial es el fastigio. Todos estos núcleos van a salir por el pedúnculos medios, a diferencia del fastigio que sale por el pedúnculo inferior. ¿Los núcleos se conservan en todo el espesor del cerebelo? ¿O está por zonas como en médula? En todo el espesor del cerebelo, sí. Entonces, el fastigio sale por el pedúnculo inferior y los demás núcleos salen por el superior, no por el medio, sino por el superior. Y ahorita vemos cuál es la importancia que lleva por dónde sale cada uno de los núcleos. Entonces, ya vimos la parte de la sustancia gris, ahora vamos a ver la parte de la sustancia blanca. En esta sustancia blanca, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas fibras que son intrínsecas, vamos a encontrar unas fibras aferentes y vamos a encontrar unas fibras eferentes. Estas fibras intrínsecas, ¿qué serían? Las fibras propias del cerebro. Exacto. Fibras que pueden ir por lo menos desde los núcleos hacia la parte de la corteza, o de las mismas fibras que salen o intermedias de la parte de las fibras mucosas hacia la parte de la corteza. Es decir, están dentro de los mismos lóbulos intracerebelosos y no van ni a tálamo, ni a médula espinal, ni a ningún tipo de estructura. ¿Listo? Ahora, las fibras aferentes, ¿qué serían? Aferentes llevan... Las que sacan información del cerebelo. ¿Las que qué? Sacan información del cerebelo, dice. Constituyen la información. Las que llegan al cerebelo. Aferentes, Exacto. sí, las Las fibras aferentes son las que llevan la información desde las estructuras distales hacia dónde, hacia la parte del cerebelo. Estas fibras aferentes me van a buscar cuál estructura, principalmente. Ah, bueno, sí, primero pasa por los pedúnculos, que por cuáles pedúnculos pasa. Dependiendo. Por los inferiores y por los medios. Las fibras aferentes. Entonces van a pasar por el pedúnculo inferior y pedúnculo medio. Pero, ¿a dónde me buscaría o a dónde me llevaría la información estas fibras aferentes? O sea, lo que está ingresando a la parte del cerebelo. Pues la corteza. A corteza principalmente. Entonces, estas fibras eferentes, vamos a ver unos mecanismos corticales que me van a llevar la información a la corteza, y después de que llevan la información a la corteza, se hace una sinapsis con la célula principal. Y esa célula principal es la célula de Purkinje. Y esa célula de Purkinje me va a llevar la información afuera del cerebelo, o me va a llevar la información a los núcleos intracerebelosos. Cuando la información ya llega en el núcleo intracerebeloso, ahí se van a formar las fibras eferentes. Entonces, esas fibras eferentes van a salir de los núcleos intracerebelosos a las estructuras distales, por lo menos a médula, a las estructuras con formación reticular. Entonces, toda la información que sale van a ser las fibras eferentes. Ahora, eferentes, sale. Pero entonces, según lo que dijiste, solo las fibras diferentes van a ser las que salen a partir de los núcleos cerebelosos, porque si es una célula de Purkinje que tiene un axón largo y termina, por ejemplo, en el núcleo rojo, ¿no sería una fibra diferente? Sí, sería diferente también. Profe, cuando entra el estímulo por medio de los pedúnculos, la que lo recibe son las células de Purkinje y esas envían a la corteza. No, las que lo reciben son las células intermedias, que son estas células de acá. O sea, las fibras aferentes.
Los- Las fibras aferentes van a ingresar por fibras mucosas y por fibras trepadoras. Ellos me van a dar la información a las células de Golgi y a la célula granulosa. ¿De qué depende a cuál célula me da la información? Del tipo de estímulo. Del tipo de estímulo. Entonces, si un estímulo excitador, me va a dar la información ¿a dónde? A la granulosa. Porque esta es la única que me va a responder al neurotransmisor, que va a ser ¿cuál? El glutamato. Pero si la respuesta que me da era un efecto inhibitorio, entonces va a liberarse GABA y se va a entregar principalmente a la célula de Golgi. Esta célula de Golgi, estas ramificaciones, me van a entregar la información ¿a quiénes? A las dendritas de la célula principal, que ¿cuál es? La célula de Purkinje. Y la célula de Purkinje me lleva la información al núcleo intracerebeloso. ¿Listo? Esa es fibra aferente. Pero la aferente es solamente la que llega hasta acá, no la que está de Purkinje al núcleo, no. Ya. Porque esta que va de Purkinje hasta el núcleo, ¿cómo se llamaría? No. Intrínseca. Esa sería intrínseca porque no salió para ningún lado. Pero si yo tengo un Purkinje que me lleve la información por lo menos a formación reticular, ¿esa cómo se llamaría? Esa sería eferente. Exactamente. Por eso era que en la clase pasada les hablaba que lo que eran las aferencias y las inferencias. Porque esta información que se está dando en esta parte es principalmente información de qué tipo? Tora, ¿no? Sensitiva. Pero ese sensitivo me va a dar una respuesta de bloqueo a la información motora. No tiene nada que ver con que si las fibras son aferentes o si son eferentes. Cambia la regla, sí. No, cambia la regla, no así es, sino que allá te lo hacen por memotecnia, acá es para que lo entiendan. Entonces, hay unos mecanismos, que estos mecanismos son unos mecanismos corticocerebelosos en el cual van a intervenir unas fibras, que son estas fibras que vemos acá. Unas fibras que van a ser unas fibras trepadoras, que estas fibras trepadoras van a salir del fascículo olivocerebeloso. Es decir, estas fibras trepadoras me mandan una información principalmente de qué tipo. ¿Inhibitoria o excitatoria? Tripadora. Acá la trepadora. Me va a dar una respuesta principalmente inhibitoria. Entonces, esta respuesta inhibitoria puede ir directamente a los núcleos cerebelosos o puede ir ¿a dónde? A la célula de Purkinje. Profe, ¿qué pena? ¿Podría explicar por qué es inhibitorio? Porque la respuesta que da toda la célula es ¿cómo? Es inhibitoria. La única que me va a dar respuesta excitatoria va a ser ¿quién? La célula granulosa. Entonces, recuerden de que para que yo tenga cada uno de los estímulos, ¿de qué va a depender? El tipo de células o la que pase. No, o sea, yo como le entrego el estímulo a él inhibitorio. Con el neurotransmisor. Con el neurotransmisor, exactamente. Entonces, estas fibras trepadoras me van a entregar principalmente un estímulo inhibitorio y ese estímulo inhibitorio me lo va a llevar directamente o a los núcleos o directamente a la célula de Purkinje. ¿Listo? Entonces, ese es el primer mecanismo. ¿De dónde viene? ¿Esto de dónde sería? De las olivas. De los núcleos olivares, que esos núcleos olivares están ¿dónde? en el tracto. No, estructura grande. ¿Médula cuál? En la médula oblongada o bulbo raquídeo, exactamente. Entonces, estas fibras trepadoras, una sola fibra trepadora se puede unir hasta con 10 células de Purkinje. Pero una célula de Purkinje se une con una sola fibra trepadora. ¿Qué significa eso? Yo tengo, acá en esta imagen porque tengo una sola, ¿verdad? Pero en esta tengo varias. Entonces, acá pongamos de que va la fibra trepadora. La fibra trepadora me puede dar la información a esta, o sea, a 10.
una sola fibra trepadora. En cambio, una célula de Purkinje, se va a unir a una sola fibra trepadora. Si hay 10 fibras trepadoras, solamente la de Purkinje se une con una sola. ¿Listo? Entonces, esa es la relación entre células de Purkinje y las fibras trepadoras. Otras son las fibras musgosas, que son estas que tenemos acá. Estas fibras musgosas, su principal función, entonces también me da una respuesta inhibitoria si se me activa la célula de Golgi. Pero también me puede dar una respuesta excitatoria si se me activa la célula granulosa. Si me da una respuesta por lo menos excitatoria a la célula granulosa, entonces esta célula granulosa se va a dividir la parte, ¿esto qué sería? ¿La dendrita o el axón? El axón me va a buscar ¿a quién? A la dendrita de la célula de Purkinje. Y esa dendrita de la célula de Purkinje me va a entregar esa respuesta excitatoria a la célula de Purkinje, y la célula de Purkinje me va a llevar la información hasta el núcleo intracerebeloso. O también me puede llevar la información hasta estructuras aledañas o estructuras distales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, por ejemplo, en las trepadoras que son inhibitorias en su mayoría, ¿de qué depende de que un tracto, una fibra, vaya directamente a célula de Purkinje y no a núcleos? Igual pues, son conexiones que se tienen que dar. ¿Depende de que la velocidad del estímulo o cosas así? No, depende más es de la rama, de dónde esté ramificado la parte de la trepadora. ¿Por qué? Porque es que esta fibra trepadora, ahorita la vamos a hablar, es importante que me lleve la información hasta la célula de Purkinje, porque acá se van a salir unos ramos colaterales, y esos ramos colaterales me van a hacer de que toda la corteza entre en el proceso de inhibición. Entonces, por eso es importante que lleve la información también a la parte de la célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque si no se lleva hacia la parte de la célula de Purkinje, si no se nada más hacia la parte del núcleo, entonces las demás células de Purkinje no se van a inhibir, o no van a hacer de respuesta inhibitoria. Recuerden que cuando hablamos de inhibición, no hablamos de que no se dé el movimiento, sino que cuando hablamos de inhibición, lo que buscamos es que el movimiento sea controlado, que eso es lo que me está haciendo la corteza cerebelosa. ¿Listo? Bueno, mira, acá vemos los axones inhibitorios. Entonces, hay unos mecanismos nucleares, que estos mecanismos nucleares van a ser por axones inhibitorios de la célula de Purkinje, es decir, unos axones que salen de la parte de la célula de Purkinje, supradyacente, o unos axones excitatorios que van a ir por la fibra trepadoras o por la fibra musgosa. Entonces, ¿de qué depende si hay una respuesta excitatoria o una respuesta inhibitoria? Del estímulo que estemos haciendo en ese momento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces, ya vimos los mecanismos a nivel de la parte de la corteza y cómo la información llega a la parte del núcleo. Ahora tenemos que ver cómo la estructura, por decirlo así, en una forma ya más macroscópica, o sea, de todo el cerebelo, cómo me va a llevar toda la información a las diferentes estructuras que estén relacionadas con la parte del cerebelo. ¿Cómo se va a llevar esa información? Por medio de los pedúnculos. Entonces, acá podemos ver por lo menos este pedúnculo superior. O sea que este pedúnculo superior, ¿con quién se relaciona? Mesencéfalo. Con mesencéfalo. El pedúnculo medio, que es este grande que vemos acá, se va a relacionar ¿con quién? Con puente. Y el pedúnculo inferior, este que va bajando acá, se relaciona ¿con quién? Con médula oblongada. Entonces, las fibras que ingresan a la parte del cerebelo pasan por dos pedúnculos, que son ¿cuáles? Medios y inferiores. Y las fibras que salen del cerebelo salen por dos pedúnculos. ¿Cuáles son? Superiores e inferiores. Fácil de aprender. El único núcleo que saca fibras por el pedúnculo inferior es el fastigio. Los demás sacan sus fibras por el pedúnculo superior.
Entonces, estos pedúnculos son los que me van a permitir realizar las conexiones entre el cerebelo y las demás estructuras. Por lo menos cerebelo, mesencéfalo, cerebelo, corteza, que también pasa por mesencéfalo, cerebelo, médula espinal. Entonces, un ejemplo, si la información viene de médula espinal, ¿por dónde pasaría la información? ¿Por cuál pedúnculo? Inferior. ¿Por qué? Porque la información va a ascender por médula oblongada y médula oblongada se la va a entregar al pedúnculo inferior. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver en las diferentes vías que ya vamos a ver. Esas vías se llaman fibras cerebelosas. Entonces, en esas fibras cerebelosas vamos a tener unas fibras aferentes, unas fibras eferentes, que estas fibras aferentes van a venir de varios lugares. Entonces, lo primero, hay unas que vienen de la corteza, otra de la médula espinal, otra del nervio vestibular. Entonces, estas aferencias es la información que va a ingresar ¿a dónde? Al cerebelo. Pero va a llegar a la corteza cerebelosa, exactamente. Entonces, primera vía, la corticopuntocerebelosa. Esta vía corticopuntocerebelosa viene desde la corteza cerebral de todos los lóbulos cerebrales. ¿Listo? ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales? Exactamente, parietal, frontal, occipital y temporal. Entonces, de esa corteza cerebral van a salir las vías buscando a la parte de ¿quién? Del puente, exactamente. Entonces baja por la corona radiada, baja la información hasta los núcleos pontinos, y cuando llega la información a los núcleos pontinos va a pasar por ¿cuál pedúnculo? ¿Cuál pedúnculo se viene? Por pedúnculo medio, llevando la información contralateral, o sea, aquí se hace la devolución de las fibras después que pasa el núcleo pontino. Se lleva la información por el pedúnculo medio buscando ¿a quién? A la corteza cerebelosa, exactamente. O sea que acá la información viene de corteza cerebral y me llega ¿a dónde? La corteza cerebelosa. A corteza cerebelosa. ¿O a núcleo? Y de corteza cerebelosa. ¿A núcleo no podría llegar? No llega a corteza. Por eso es que la célula de Purkinje es tan importante. Pero... O sea, llega aquí a corteza y ahora ¿cuál sería lo siguiente para llegar al núcleo? ¿La qué? Las fibras trepadoras se las pueden entregar ¿a cuál célula? Las de Purkinje. A la célula de Purkinje, y la célula de Purkinje le entrega la información ¿a quién? Al núcleo. A los núcleos intracerebelosos. Y ahí quedaría la información en el núcleo ¿qué? Intracerebeloso. ¿Listo? Entonces, esa sería la corticopuntocerebelosa. Ahora, la cortico-oligocerebelosa, la información viene desde la corteza, va a buscar ¿a quién? A los núcleos olivales inferiores, y de estos núcleos olivales inferiores va a pasar ¿por dónde? No, por el pedúnculo cerebeloso inferior, y me va a buscar ¿a quién? A la corteza cerebelosa. Esta fibra que me lleva la información desde los núcleos olivares siempre van a ser fibras trepadoras, no mucosas sino trepadoras, esta que tenemos acá en los núcleos olivares. ¿Listo? Entonces, esta respuesta me va a llevar la información también de corteza cerebral a corteza cerebelosa. ¿Listo? Y por último, la corticorreticulocerebelosa. ¿Ese sería de dónde hacia dónde? Entonces, de corteza desciende buscando ¿a quién? La formación reticular. A la formación reticular, que esa formación reticular está en todo el trayecto ¿de quién? Del tronco encefálico, incluido el puente, y al momento de que llega a nivel de la formación reticular me va a dar unas fibras ipsilateral o contralateral.
ipsilateral hacia la corteza cerebelosa, unas fibras, algunas que pasan por el pedúnculo medio y otras que pasan por el pedúnculo inferior. ¿Buscando a quién? A la corteza cerebelosa. ¿Listo? Entonces, en estas vías aferentes, todas estas vías me va a llevar información de corteza cerebral a corteza cerebelosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Córtico reticulocerebelosa, baja de corteza, pasa por la parte de la corona radiada, desciende hasta formación reticular y de formación reticular pasa por pedúnculo medio y pedúnculo inferior, buscando a la corteza cerebelosa. Los núcleos fastigio y los núcleos que están ahí aledaños se encuentran en la parte medial del cerebro o en la corteza. No, en la parte interna. O sea, de ahí, de esos núcleos, esos pasan la información hacia la corteza y esa se devuelve hacia Los núcleos cerebelosos. ¿Y es cerebrosos y no cerebrosos? Lo mismo. Ah, ok. Pues no, porque es que hay unas vías específicas para pasar por el superior. ¿Cuáles pasarían por el superior? ¿Cuál crees tú? ¿Ah? No, pero estas también son aferentes. Ah, las eferentes, sí. Ahorita vamos a ver que si pasa más porque las eferentes por el superior. Pero entonces es que el superior me va a conectar más a mesencéfalo con corteza cerebelosa. Ya. En cambio aquí estamos conectando formación reticular a nivel de la parte pontina, estamos conectando núcleo pontino que pasa por medio y estamos conectando médula oblongada que pasa por inferior. O sea, en ninguna, ya que el compañero hizo aquí la pregunta, ninguna de estas fibras me llega a la parte de mesencéfalos. Todas están llegando a puente y a médula oblongada. ¿Listo? Entonces por eso no hemos explicado todavía el pedúnculo superior. Ahora, vamos a llevar también unas fibras a nivel de la parte de la médula que nos van a ser aferentes. Estas fibras que van desde la parte de la médula me van a controlar qué tipo de actividad. Motora, exactamente. Y lo que me va a llevar es hacer una coordinación motora de las diferentes estructuras de miembros superiores a miembros inferiores dependiendo cada uno de los tractos. Entonces, el primer tracto es el tracto espinocerebeloso anterior. Este tracto espinocerebeloso anterior este tracto espinocerebeloso anterior, que es este que vemos acá y es este que vemos acá, entonces este tracto espinocerebeloso anterior va a pasar de dónde hacia dónde. Desde los cuernos anteriores, no, desde los... Sí, claro, los Sí, anteriores de los la médula, anteriores. del motor, ¿Empieza qué? a ascender Ascender, buscando a quién. a ¿A la corteza qué? cerebelosa. Cerebelosa. Entonces miren que son estas fibras que ascienden de esta. Pero hay otras fibras también de los espinos cerebelosos anteriores que ¿qué me hacen? Me decusan las fibras, pero al momento que me la decusan a nivel de la médula ¿qué? No, espinal, me la decusan a nivel de la médula espinal, asciende ¿hasta dónde? Hasta mesencéfalo y ahí sí pasa por pedúnculo superior. Y cuando pasa por pedúnculo superior vamos a tener una fibra que me lleva a la corteza cerebelosa contralateral al estímulo. Miren, esta es contralateral al estímulo. Y van a haber otras fibras que van a ir hacia la parte ipsilateral al estímulo. Entonces, si ustedes pueden ver, la gran mayoría de fibras de estos tractos que vienen a nivel de la médula, ¿cómo serían? ¿Ipsilaterales o contralaterales? Son ipsilaterales. A diferencia de estos, que estos ¿cómo eran? La gran mayoría contralateral, a excepción de la formación reticular. ¿Listo? Entonces, esta sería la del tracto espinocerebeloso anterior. Él me va a regular principalmente lo que son movimientos de miembros superiores y de miembros inferiores.
y van a utilizar unos núcleos a nivel de la médula espinal que van a ser los núcleos dorsales. ¿Esos núcleos dorsales dónde estaban? Los dorsales. ¿Ah? En el cuerno posterior. ¿Y esos núcleos dorsales qué función hacían? ¿Ah? Motores. Sí, era sensitivo. Era sensitivo. ¿Ah? Sí, por eso, todo el cuerpo es sensitivo, pero ¿qué función me hacía? ¿Heterosensitivo o propioceptivo? Propiocepción, exactamente. Entonces la información llega por los cuernos posteriores, se entrega después al nivel del cuerno anterior y ahí empieza ¿qué? A ascender. ¿Listo? Otro de los tractos es el tracto espinocerebroso posterior. Este tracto espinocerebroso posterior, que es este que vemos acá, entonces también me va a utilizar ¿a quién? Al cuerno, no, al cuerno posterior para recibir la información de la parte del músculo. Mire, este músculo llega la información al cuerno posterior y me va a utilizar entonces los núcleos dorsales para la propiocepción. Después me entrega la información al cuerno anterior y del cuerno anterior empieza a ascender buscando ¿a quién? Corteza. A la corteza cerebelosa. Y esa corteza cerebelosa, para poder llegar a la fibra hasta ahí, pasa por el pedúnculo inferior. ¿Por qué inferior? Porque la información viene por la médula oblongada. ¿Qué tipo de señales lleva el espinocerebroso posterior? ¿Serían como dolor, por ejemplo, para inhibir? No, porque estos no son muy... No. Pero es posterior, no es sensitivo. Sí, es sensitivo. ¿Pero qué tipo entonces de propiocepción? Ah, ok. Es que, bueno, no me entendió la parte de la propiocepción. ¿Para qué la propiocepción? Primero, ¿qué es la propiocepción? Es la ubicación Saber la ubicación de cada una de las estructuras. Pero esa propiocepción me va a fortalecer la parte de la postura y del tono. Entonces, esa postura y ese tono muscular se va a realizar por medio de qué parte, o sea, ¿cómo yo mantengo el tono? Pues, con la contractibilidad y la relajación, o sea, ambas cosas. Exactamente, o sea, el equilibrio entre las dos me va a dar la parte del tono. Pero para yo mantener ese tono tengo que tener la propiocepción adecuada. Entonces por eso es que entra por el cuerno posterior que viene de la parte de ¿dónde? De la parte muscular. Entonces acá entra el cuerno posterior a nivel del núcleo dorsal y después se entrega la información ¿a cuál cuerno? Al anterior y empiezan ¿a qué? A ascender. Este tracto espinocerebroso posterior me va a llevar información principalmente de miembros inferiores. El espinocerebroso anterior de inferiores y superiores. ¿Listo? O sea, ambos, las cuatro extremidades. Y por último, el tracto cuneo-cerebeloso. Este tracto cuneo-cerebeloso, ¿dónde iría la información? ¿Dónde es cuneo? Del núcleo cuneiforme, exactamente. Entonces, acá desde la parte de los núcleos cuneiformes que están a nivel de la médula, ¿qué? Oblongada, asciende la información, pasa por el pedúnculo inferior y me busca ¿a quién? A la corteza cerebelosa. Aquí se lleva información principalmente de miembros superiores y la parte superior del tórax. ¿Sí? Del cuneo cerebeloso, núcleo cuneiforme, del núcleo cuneiforme va ascendiendo, pasa por pedúnculo inferior y llega a corteza cerebelosa. Y por último, las otras dos aferencias, que unas son del nervio vestibular y otras son otras aferencias. Entonces, la del nervio vestibular, estas van a terminar ¿de dónde vendrían? Del aparato vestíbulo-coclear. Desde el vestíbulo coclear, desde el nervio vestíbulo coclear, van a terminar en fibras mucosas y me van a buscar ¿a quién? Entonces serían estas que veíamos aquí. Para el núcleo vestibular.
¿A los núcleos qué? Entra. No son los que los largos. No, el núcleo vestibular. A los. No, pero el nombre. El dental. No. Núcleo vestibular. Ahora llegaría la información. Ay, qué verdad. Estaba el núcleo vestibular, aquí dice mi hermano. Abrámosla. No serían los del fastidio. No. No, pero sin saber el núcleo, ¿hacia dónde va a buscar la información del nervio vestibular? No es núcleo intracerebral. ¿Hacia esto qué son? Piel. Hacia la fibra mucosa, de la fibra mucosa me da la información ¿a dónde? Pues, acá va. Hacer los de. A la capa granular. A la Capa capa granular. granular, exactamente. Entonces, esta fibra mucosa me van a entregar la información a nivel de la capa granular, ¿de dónde? De la corteza cerebelosa. ¿Listo? Y por último, otras fibras aferentes. Esas dos fibras aferentes van a llevar información desde el núcleo rojo, que el núcleo rojo ¿dónde está? ¿Dónde está el núcleo rojo? ¿Ah? El mesencéfalo, y él hace principalmente una parte de coordinación motora, que eso lo vemos más adelante, pero entonces me lleva información del núcleo rojo, del mesencéfalo y de la lámina del tectum mesencefálico. Esta lámina del tectum mesencefálico era con la vía que habíamos visto, que era la tecto cerebelosa, que hace tecto cerebelosa, me lleva información del tectum mesencefálico hasta la corteza cerebelosa. ¿Listo? Ahora, ya que vimos todas esas referencias, hasta este momento, ¿dónde está la información? ¿Dónde estaría toda la información que llevamos? Cerebelo. Pero ¿en qué parte? En la corteza cerebelosa. ¿Listo? Después de que la información está a nivel de la corteza cerebelosa, entonces ahí me va a empezar a buscar a quién. A los núcleos A intracerebrales. esos núcleos intracerebelosos, utilizando la célula principal, ¿que cuál es? Purkinje. La célula de Purkinje. Y aquí vemos todas las ligas. Salen las referencias. Pero hacia dónde. Ya, es lo que más Entonces, aquí tenemos todas estas vías. Entonces, las tres primeras vienen de la parte de la corteza cerebral. Estas tres vienen de médula espinal y esta médula oblongada. Estas del nervio vestibular vienen de la parte del octavo par craneal, de los núcleos vestibulares, y estas otras aferencias vienen de dónde? Del mesencéfalo. Del mesencéfalo. Tanto el núcleo rojo como el tectum mesencefálico. Todas llegan a nivel de las fibras mucosas o de las fibras trepadoras en las diferentes partes de la corteza. Pero la única que llega a nivel de la corteza del lóbulo flóculo-nodular es la del nervio vestibular. Entonces, si la pueden ver acá en más ninguna, llega la información a nivel del lóbulo flóculo-nodular. Solamente la del nervio vestibular. Entonces, miren que toda la información llegó a ¿dónde? Llegó a la corteza cerebelosa. Y ahí en la corteza cerebelosa, entonces vamos a entregar la información a los núcleos, que ya la vamos a ver los diferentes núcleos. Entonces miren acá el núcleo rojo, a nivel del mesencéfalo. Entonces ahora vamos a ver las referencias. Ya la información ingresó por lo menos de corteza, de médula, del nervio vestibular, de mesencéfalo, ¿ingresó a dónde? A nivel de la parte de la corteza. Ahora, después de que pasa de la corteza, esta parte de la corteza va a tener la célula de Purkinje y me va a llevar la información a los núcleos intracerebelosos. ¿Núcleos como cuáles? Como el globoso, como el emboliforme, como el dentado. Entonces, estos núcleos son los que me van a hacer las ¿qué? Las eferencias. Es decir, me van a sacar la información del cerebelo. Entonces,
me va a mandar la información, me va a sacar la información entonces de la parte del cerebelo. Entonces, todos los núcleos, toda la información de los núcleos van a salir por cuál pedúnculo. Por el superior. Por el pedúnculo superior, a excepción de cuál. De los olivares. No, vale. Ahorita decía Del fastigio, que sale por dónde. Por el inferior. Por el inferior. Prestigio. Entonces, estos van a salir por dónde? Por el pedúnculo inferior. Y los demás, el globoso, el emboliforme y el dentado, van a salir por el superior. Ya vamos a ver cada uno. Entonces, primero, la vía globoso emboliforme rural. Entonces, la información está a nivel de qué núcleo? Globos. De globoso, del emboliforme, y me va a buscar cuál núcleo. Núcleo rojo. ¿Cuál Núcleo núcleo me rojo. buscaría? Mire, esta que tenemos acá. Núcleo rojo. El núcleo rojo con Núcleo rojo, rojo. Entonces, Mi cabeza acá no va a tenemos núcleo emboliforme y núcleo globoso. Me va a salir la información por el pedúnculo superior, se decusa la fibra y me lleva la información ¿hasta dónde? Núcleo rojo. Hasta el núcleo rojo contralateral. Un núcleo rojo que está a nivel de dónde? Del mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo, exactamente. Entonces, esa es la primera eferencia, y esta eferencia lo que me hace principalmente es el control de la actividad motora. Entonces, ella me va a hacer control de la actividad motora. Otra eferencia, la dentatotalámica. Esta dentatotalámica es esta que vemos acá. Entonces, ¿de qué núcleo saldría? Del dentado, pasaría por el pedúnculo superior, pasa por toda la parte del mesencéfalo, se decusa y me va a buscar ¿a quién? Al tálamo. Al tálamo contralateral, que es este que tenemos acá. Miren, este es el tálamo contralateral. Esta vía me hace principalmente también actividad o control de la actividad motora. Entonces, la globoso emboliforme rural y la dentatotalámica me hacen control de la actividad motora. Ahora veamos la que sale del núcleo fastigio. Entonces tenemos la fastigio vestibular, esta que tenemos acá, está el núcleo, ¿cuál sería? Sí. El núcleo fastigio, y de este núcleo fastigio pasa por ¿cuál pedúnculo? Por el inferior. Por el inferior, y ese núcleo fastigio me va a dar unas fibras para el núcleo vestibular. ¿Qué? No, ¿cuál sería? Ipsilateral, y otras fibras para el pedúnculo, para el núcleo vestibular contralateral. Pero ambas salen por ¿cuál núcleo? ¿Por cuál pedúnculo? Por el inferior. Y este núcleo de nervio vestibular me da unas fibras ¿para quién? Para la corteza cerebral, y ahí me hace una retroalimentación de la actividad. Así como el fastigio me entrega la información a nivel del núcleo vestibular, el núcleo vestibular a nivel de la corteza, y la corteza a nivel del fastigio. O sea, aquí de esta corteza llega una fibra de Purkinje o una célula de Purkinje para darle al núcleo fastigio. ¿Listo? Y por último, la fastigio reticular. Esta fastigio reticular va de dónde hacia dónde? Del fastigio. Sale por el inferior. Del núcleo fastigio sale por cuál pedúnculo? Inferior. Va a la formación reticular. A la formación reticular. ¿Y esa formación reticular cuál sería? ¿La ipsilateral o la contralateral? La ipsilateral. La ipsilateral. Y ella me va a llevar información principalmente también de actividad motora, a diferencia de la fastigio vestibular, que me lleva información de tono muscular. ¿Listo? Esta que tenemos acá. Esta es la fastigio vestibular, me lleva información de tono muscular, en cambio la otra me lleva información de actividad motora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí Y está la estos tabla. son orígenes. Los orígenes son de la parte del núcleo.
Destino, entonces aquí es rural, entonces me va a buscar el núcleo rojo contralateral. Aquí es talámico, me va a buscar el tálamo contralateral. Aquí es vestibular y me busca ¿cuál? Ipsi contra. Exacto, a los núcleos vestibulares ipsilaterales y a los núcleos contralaterales. Y por último, la reticular me busca a la formación reticular ¿qué? Ipsilateral. Ipsilateral. ¿Listo? Y ya acá terminamos. Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que es la parte de la corteza, pero tenemos una corteza cerebral y una corteza Cerebelosa. Hay varias formas de que la información se regule. Una de las formas es que pase la información de corteza cerebral a corteza cerebelosa. Y esto me da una retroalimentación en la cual la corteza cerebelosa me va a inhibir el movimiento que está en la parte de la corteza cerebral. Si ve que acá hay vías que van de corteza cerebelosa a corteza cerebral y aquí de corteza cerebral a corteza Cerebelosa. Un ejemplo de que se me regule por medio de esta vía, un ejemplo, si yo hago un movimiento a nivel de la corteza frontal, de la corteza frontal, esa corteza frontal puede tener ramos o puede tener fibras que se conecten con la parte del cerebelo para coordinar los movimientos que la corteza frontal me esté enviando. Porque la corteza, ¿cómo me manda el movimiento? ¿Me lo manda fino o brusco? Brusco. Lo manda brusco, exactamente. Entonces yo voy a necesitar que una estructura me haga la coordinación de ese movimiento para volverlo en fino. ¿Y cuál va a ser esa estructura? El cerebelo. El cerebelo. ¿Qué le va a mandar el cerebelo al cerebro? ¿Qué neurotransmisor? El GABA. Cuando veamos las diferentes vías, entonces vamos a ver ese GABA cómo llega hasta corteza cerebral. ¿Listo? Pero también hay otras formas en las que el cerebelo puede hacer esa inhibición del movimiento. Otra forma puede ser por movimientos que van desde el músculo, ascienden ¿por dónde? No, Por la médula espinal. Por médula espinal, de médula espinal, entra por pedúnculo inferior y pasa ¿a dónde? A corteza Cerebelosa. De ahí ya van al núcleo. Y la corteza cerebelosa me manda una retroalimentación a la médula espinal para decir, haz ese movimiento de forma coordinada. Entonces, aquí la información pasó por corteza cerebral. No pasó por corteza cerebral. Pero la respuesta de la corteza cerebral yo la puedo llevar directamente hacia la médula para entregarse al músculo. ¿Que estas vías cuáles son? La que tú dijiste hace rato. Las ascendentes y las descendentes. Entonces, en las vías ascendentes va la información desde donde, de músculo, pasa médula espinal, médula oblongada, tronco encefálico y me busca ¿a quién? A corteza cerebral. Y la corteza cerebral me manda una información ¿a dónde? Otra vez a médula y de médula ¿a dónde? A músculo. Pero ¿cómo sería ese movimiento? Sería brusco. Entonces yo necesito regularlo. ¿Y ahí quién entra? El cerebelo. Pero para hacer esta coordinación, el cerebelo me va a dar unos ramos ¿hacia dónde? Hacia médula espinal, principalmente la parte de formación reticular a nivel de la médula oblongada. Y de ahí me manda la información a la médula espinal y de la médula espinal me regula la información a nivel de la parte del músculo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como se hace la retroalimentación entre corteza cerebral y corteza cerebelosa. Pero la corteza cerebral también puede recibir una información de otras estructuras, como son ojo y oído. ¿Qué hace este ojo y este oído? La coordinación, pues No, información visual, información. Envía la información ¿hacia dónde? Así. Hasta la corteza cerebral. Entonces lo vamos a ver en la próxima clase. Pero entonces, un ejemplo, si yo digo a la compañera, coge este objeto, la compañera la información le ingresó ¿por dónde? Ojo.
Por corteza. Cerebral. Yo le tiré el objeto y entró ¿por dónde? Por la parte de la visión. Llega la información hasta dónde? A la corteza. A corteza cerebral, y de corteza cerebral me va a mandar la información hasta dónde? Hasta Al cerebelo. cerebelo. El cerebelo es el que me va a coordinar que ella me haga el reflejo de qué? De esquivar el objeto que ya le envié. O de atraparlo si sus reflejos son tantos, que no creo. La coordinación. Pero ahí el estímulo lo estoy recibiendo por medio de qué? De los órganos de los sentidos, principalmente lo que es la parte de la visión y de la audición. Cuando es por la audición, un ejemplo, si ustedes escuchan, no sé, una bomba en el bloque, por aquí que más derecho, entonces usted lo escuchó, llegó la información a nivel de dónde? De la corteza cerebral. La corteza cerebral por medio de las fibras córtico pontocerebelosas o córtico espinocerebelosas, entonces me va a llevar información hasta dónde? Hasta cerebelo. Y cerebelo es el que me coordina de que usted vaya corriendo rápido de aquí hasta el gimnasio. Entonces eso me lo va a hacer ¿quién? El cerebelo. ¿Listo? La próxima clase nos vemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? Bueno. Teníamos que hacer preguntas de